cómo hacer que grabe esto. Recording in progress. Ahora sí. Bien, estábamos peleando con este ejercicio que no salió. Así que lo vamos a hacer otra vez lo más rápido posible. Bien, lo que queríamos era encontrar el equivalente Thevenin visto desde la resistencia de 20. Entonces, primer paso, encontrar el voltaje de Thevenin, ¿sí? Para eso, quitamos la resistencia y dejamos abierto el espacio en el que se encontraba y determinamos el voltaje entre esos dos terminales. Entonces, retirando la resistencia y dejando abierto su espacio, nos queda esto. Ocho, siete, 5. Y a este nodo le habíamos llamado A y este otro B. Fíjense que el voltaje VA lo podemos obtener considerando esta malla, ¿cierto? Es una malla cerrada, por lo tanto, al tener una fuente de voltaje y dos resistencias, el voltaje se distribuye, esos 12 voltios se distribuyen entre las resistencias de 3 y 4 y lo hace de manera proporcional. Entonces podemos encontrar directamente el voltaje en el nodo A, considerando esta como nuestra referencia. Este es el 0. Entonces, VA es simplemente 4, ¿sí? Porque se evalúa sobre la resistencia de 4, dividido 4 más 3 por 12, ¿sí? Eso es 48 sobre 7, 6.90 y algo. 6.86, más preciso. Bien, ahora el voltaje en B lo puedo obtener de esta manera. Aquí hay 2 amperes.
Habíamos hecho por nodos, ¿cierto? Cambiaremos de estrategia. O también por nodos para revisar un poco. Entonces consideramos este nodo como B y este otro como C, ¿cierto? Aquí respecto al 0 tengo 12 bondos. Entonces la ecuación de suma de corrientes en el nodo B son solo dos corrientes, ¿cierto? La que va por la resistencia de 7 se escribe como BB menos BC dividido 7. Y la que va por la resistencia de 8, como sale también del nodo, es simplemente BB sobre 8. En el nodo C tengo 3 corrientes. Y todas salen del nodo. Por la resistencia de 5, BC menos 12 dividido 5 más por la de 7, BC menos BB, y por la fuente de corriente también sale positiva 2 y esa suma es 0. Ahora toca resolver ese par de ecuaciones, ¿sí? Lo voy a hacer con Photomat. Sería X menos Y sobre 7 más X sobre 8. Igual a 0. La otra ecuación. Fracción Y menos 12 sobre 5 más Y menos X sobre 7 más 2 igual a 0. La solución. B 4/5, eso es 0,8, ¿sí? Y BC, aunque no me interesa, 3/2. Bien, entonces el voltaje Thevenin es la diferencia de potencial entre A y B con la condición de circuito abierto, ¿sí? Y eso es A menos BB. 686 menos 0,8. 6.06 voltios. Creo que hasta ahí llegamos bien, no sé. Ahora calculemos la resistencia Thevenin. Resistencia Thevenin.
Esa es la resistencia que se evalúa entre A y B en ausencia de fuentes independientes, ¿sí? Es decir, que vamos a cortocircuitar la fuente de 12 porque es de voltaje y vamos a abrir la de corriente, ¿sí? Entonces el circuito queda así. Esto cortocircuitado y esto abierto. Y lo que queremos es averiguar la resistencia aquí. Bueno, el hecho de que esté cortocircuitado el par de nodos donde estaba la fuente de voltaje hace que las resistencias de 3 y 4 queden en paralelo. Y eso en serie con la de 5. Entonces vamos anotando eso para RT. 3 y 4 en paralelo. Enseguida está 5. Y llegamos al nodo C. Como está abierto, 5 está en serie con 7. Pero además, 8 quedaría también entre B y C. Entre B y C. O sea que 8 también está en paralelo con 7. Vamos, B, C, es D, A. Ah, esto es así, ¿no? Ya, 5 y 7 están en serie. Este nodo que se llame D. Aunque como está cortocircuitado, bueno, no importa. Esto D y esto D también. Este sigue siendo A. Este sigue siendo B. Y a este lo llamo C. Okay, entonces se puede dibujar de esta manera. Aquí está D. Aquí está C. Aquí A. Y aquí B. De A a B, no, de A a D tengo 3 y 4. Tres, 4. De D a C tengo 5. De C a B tengo 7. Y de B a D tengo 8. De B a D tengo 8. Bien, entonces como me interesa la resistencia entre A y B, tengo 3 y 4
en paralelo. 5 en serie con 7 y eso en paralelo con 8. ¿Sí? Está bien lo que puse. Entonces hago el cálculo. 3 con 4 sería 12 dividido 7. A eso hay que añadirle 5 más 7, 12 por 8. Dividido 12 más 8, 20. Sale 6,51. No sé si hicimos igual en el anterior, en la clase del viernes, no sé si nos salió el 6,51. Luego intentamos igualar esto con la corriente de Norton, ¿sí? Que según lo que tenemos conocimiento de ello, debería ser voltaje de Thevenin dividido E de Thevenin, ¿sí? O sea, 606 dividido 6,51. ¿Fue así? 0,93 amperes. Y esto debería coincidir con el cálculo efectuado mediante el teorema de la corriente de Norton, ¿sí? Es decir, quitar la resistencia de 20, sustituirla por cortocircuito y determinar la corriente del cortocircuito. Entonces, el circuito en esa condición queda de esta manera. Ahí estaba la resistencia de 20 y la voy a cambiar por cortocircuito. 3, 4, 7, 8 y 5. 2. ¿Sí? Entonces, ¿qué estamos buscando? Estamos buscando calcular esta corriente. Esa es la corriente Norton. Bien. Entonces hay un circuito con 4 mallas, ¿cierto? Una malla, 2, 3 y 4. De la cuarta que mencioné ya conocemos la corriente, es 2 amperes. A las otras les ponemos y X, y Y y Z.
Entonces las ecuaciones quedarían de esta manera. En la malla X tengo menos 12, empezando de este nodo, más 3, voy a poner directamente X, menos 3Y, más 4X, menos 4Z, igual 0. En la malla Y, si empiezo en este nodo, tengo 5Y más 7Y menos 7Z más 3Y menos 3X igual 0. Además falta un término. No, está bien. Este 7, perdón, no es Z. Este 7 es 2. Entonces directamente voy a poner 7 por 2, 14. ¿Está bien? Esta es X. Ya. Y ahora la ecuación de la malla Z. La Z. Empiezo aquí. 4Z menos 4X más 8Z menos 8 por 2. Igual 0. Eso sería, ¿sí? Voy a tratar de resolver con Photomac. No sé si me va a aceptar que tome la foto de ahí. Tengo que probar. A ver si la reconoce. Menos 12, 3X, 3Y, 4X, 4Z. Parece que todo está bien. 8Z, 16. Ok, está bien. Entonces dice que X, que para nosotros es IX, es 151 sobre 38. Y Y sería 197 sobre 114. Y Z, 101 sobre 38. La que interesa aquí es IY y también IZ. IY quedaría 197 dividido 114. 1.73 amperes. Y Z, 101 dividido 38, 2.66. La I de Norton, fíjense acá, es porque coincide en sentido con IZ,
y está contraria a IE, Norton, entonces es IZ menos IE. Y Z menos IE, 266 menos 1.73. 0.93. Es lo mismo que teníamos antes. Sí, ¿no? Está bien. 0.93, ok. Bueno, entonces tenemos ya teorema de Thevenin, teorema de Norton. Vamos a continuar con los teoremas y ahora veremos el teorema de superposición. Superposición. Ya. ¿Qué dice el teorema de superposición? Dice que si un circuito dispone de más de una fuente, que puede ser de voltaje o de corriente, yo simplemente la voy a poner como F1, F2, ya podría tener muchas más, entonces aquí pueden haber varias fuentes hasta Fn. Lo que queda, exceptuando esas fuentes, son solamente resistencias o podrían haber también fuentes dependientes, ¿sí? Solamente estoy aislando las independientes. Y voy a considerar el voltaje entre dos terminales, al que voy a llamar Vx. ¿De acuerdo? Entonces, lo que dice el teorema es que ese voltaje Vx, que es el voltaje entre los terminales A y B, se puede obtener como la suma de los voltajes entre esos dos terminales, que cada una de las fuentes actuando por separado producirían entre A y B. ¿Ya? Anoto eso. Vxi es el voltaje entre A y B cuando actúa
solamente F, ¿no? Hemos llamado F. FI, habiendo anulado las demás. ¿De acuerdo? Entonces, para conocer el voltaje de X, lo que hago es, empiezo anulando desde la 2 hasta la N, me quedo solo con F1. Calculo el Bx1. Enseguida, me quedo solo con F2, anulo 1, 3 hasta N. Y así sucesivamente. Hasta que finalmente calculo el efecto que causa la fuente N, anulando todas desde la 1 hasta la N-1. Y finalmente sumo todos esos efectos. ¿Ya? Ahora, el teorema también permite calcular corriente. Entonces, si he podido calcular el voltaje entre A y B, podría también haber querido calcular la corriente que circula en esta rama, a la que puedo llamar I sub Z. Entonces, el teorema dice que también esa corriente la puedo calcular como la suma de las corrientes que causarían cada una de las fuentes actuando independientemente, ¿no? Es decir, anulando a todas las demás. Para aclarar mejor la idea, supongamos que el circuito tiene resistencias, todo lo que quieran aquí, fuentes dependientes, y 3 fuentes. Vamos a suponer que tenga una fuente de voltaje de 1, una fuente de corriente y 2, y una fuente de voltaje y 3, o B3 más bien. ¿Bien? Y que me interesa saber cuál es el voltaje entre A y B. Entonces, lo que dice el teorema de superposición es que el voltaje de AB lo puedo obtener sumando el voltaje de AB causado por solamente B1, es decir, haciendo I2 0 y B3 0, con el voltaje de AB anulando ahora 1 y 3. B1 igual a 0, B3 igual a 0, más el voltaje de AB anulando 1 y 2. ¿Cierto? Supongo que un ejemplo aclara mejor cualquier idea.
Bien, entonces mejor haremos un circuito más sencillo porque si no nos perdemos en cálculos. Creo que es más sano. Ya. 6, 7, 8. Y 11. Amperes. Bien, entonces quiero saber cuál es el voltaje sobre la resistencia de 8. Sin duda podría resolver por mallas o por nodos y se acaba. ¿Sí? Pero lo que vamos a hacer es aplicar el teorema de superposición. Entonces, como tiene dos fuentes el circuito, voy a hacer dos cálculos independientes. Primero, el voltaje en la resistencia de 8 con solamente la fuente de 6 voltios. Anularé la fuente de 3 amperes. El segundo paso será calcular otra vez el voltaje Vx, anulando la fuente de voltaje y quedando solo con la de 3 amperes. ¿De acuerdo? Bien, entonces hacemos esos dos cálculos. Cálculo de 8, le voy a llamar al voltaje sobre la de 8, guión 1. ¿Ya? Para referencia les pongo nombres a las fuentes y así tenemos más claro. Entonces, esta de 6 voltios se llama fuente 1 y la de 3 amperes se llama fuente 2. Entonces, cuando decimos que vamos a calcular el voltaje en la resistencia de 8 sub 1, estamos diciendo que es el voltaje sobre la resistencia de 8 ohmios con solo la fuente 1, es decir, la de 6 voltios. ¿Sí? Es decir, con solo la fuente 1 quiere decir que se anuló la otra. Anulando F2, ¿sí? Entonces, ¿cómo queda el circuito bajo esa circunstancia? La fuente de 6 voltios, todas las resistencias tal como estaban. ¿Cierto? Y aquí donde estaba la fuente de corriente, voy a sustituir por circuito abierto. De esa manera queda anulada la fuente de corriente. ¿Sí? Con este abierto acá
Estoy haciendo que F2 sea 0. Los valores de las resistencias que eran 7, 8, 9, 10, 11. No, esto es 8. 10 es aquí. Ya. Bien, entonces puedo ver que el circuito, porque lo que me interesa aquí es calcular este voltaje, ¿cierto? Más menos B8, 1, ¿sí? Entonces, fíjense que el circuito, al haberse abierto la rama donde estaba la fuente de corriente, ha quedado la fuente de voltaje en paralelo con dos series. Una serie son las resistencias de 7 y 10, y la otra serie son 8, 9 y 11. ¿Cierto? Y nos interesa solo el voltaje en la resistencia de 8. Entonces puedo considerar ese voltaje como el de la división de voltaje de la serie fuente de voltaje 6, resistencias 8, 9 y 11. ¿Sí? Entonces V8, 1 sería con rojo. 8 porque sobre esa resistencia voy a evaluar, dividido la suma de las 3 en la serie, 8, 9 y 11. Por 6. ¿Cuánto es eso? 6 por 8, 48, dividido 28. 1.71. ¿De acuerdo? Ahora calculamos B8-2. Es decir, ahora anulamos la fuente 1 y quedamos solo con la 2. El voltaje sobre 8 ohmios con solo F2, anulando F1. ¿Sí? ¿Qué significa anular F1? Como es fuente de voltaje, se anula por cortocircuito. Entonces voy a sustituir a la fuente de voltaje por un cortocircuito. Y la fuente de corriente sin cambio sigue ahí. Esto es 8, 9, 11, 10 y 7. Entonces la fuente de voltaje que estaba aquí se cambia por un cortocircuito. ¿Qué hace el cortocircuito? Que el voltaje entre esos dos nodos sea 0, es decir, la fuente 1, 0. Bien.
Fuente de corriente, ¿de cuánto era? ¿De 3 o de 2? De 3. Ok. Entonces, bajo esta circunstancia, calculamos ahora este voltaje. Más menos V82. Entonces, ¿cómo está el circuito con este cambio? Para aclarar la idea, les pondremos nombres a los nodos. Este nodo se va a llamar A. A. Como está cortocircuitado, este también es A. A este otro lo voy a llamar B. Este que se llame C y este otro D. Entonces, entre A y B tengo 7 y también tengo 10. Entonces, 7 y 10 están en paralelo. Este es A, este D. Aquí voy a poner B. Y aquí C. Entonces, entre A y B tengo el paralelo de 7 con 10. En A también tengo la resistencia de 11 que llega hasta el nodo C. De A a C, se complica el dibujito, ¿no? Tengo 11 ohms. De A a D está la que nos interesa, la de 8. De D a C tengo la de 9. Y aquí está la fuente de 3. Entonces puedo decir que tengo 2 mallas, ¿sí? Esta malla ya está resuelta, tiene 3 amperes. Y aquí hay una segunda malla, también la voy a poner antihoraria, que le voy a llamar IX. Entonces, la ecuación de la malla X, antes de escribir la ecuación, voy a calcular aquí paralelo 7 con 10. Sería 70 sobre 10 más 7. ¿Cuánto es eso? 70 dividido 17. 4.12. Perdón, van a disculparme, voy a tener que cortar la clase en este momento. Hay una pequeña emergencia. Tengo que salir de inmediato. Ya, discúlpenme. Traten de terminar ustedes este cálculo, ¿ya?
En todo caso, yo más tarde se los paso por WhatsApp. Listo, ingeniero, no hay problema. Ya, Gracias. perdón. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, ingeniero. Hasta luego. Rec-